Dios ahí en Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ahí vamos dando lectura de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Veamos todos. Grande nuestro Dios. Colosenses 3:1. Versículo pequeño. Grande nuestro Dios. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una vez más. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por el privilegio, Señor, de estar reunidos en este lugar. Ahora, Dios, vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. En este momento, Dios, yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo quisiera decirles que usted y yo tenemos que buscar la manera de cómo agradar a Dios. ¿Por qué no está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses que si habéis resucitado, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, que busquemos las cosas de Dios, que busquemos las cosas de arriba? Dice, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar las cosas que agradan a Dios. Y una de ellas, yo voy a ver algunos versículos de qué manera podemos caminar con Dios, vivir a la luz de la palabra, honrando a Dios, buscando santidad, viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo, someternos a Cristo. Es manera de que usted y yo podemos agradar a Dios, caminar con Dios, viviendo en la luz, buscando santidad, viviendo en el Espíritu y sometiéndonos a Cristo. Son maneras de que usted y yo podemos agradar a Dios. Yo quiero que veamos a un personaje ahí en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21. Génesis 5, 21. Yo quiero que veamos esa porción de cómo este hombre, dice la palabra, caminó con Dios. Dice Génesis 5, 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Qué nos enseña aquí? Enoc estaba agradando a Dios, caminando conforme la voluntad de Dios, caminando conforme los preceptos, conforme los mandamientos o conforme la palabra de nuestro Dios. Al decir esta manera, Enoc caminó con Dios después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Este es uno de los personajes que no vio muerte. Enoc. Dice que Dios se lo llevó. Enoc y Elías son dos hombres de Dios que no vieron muerte. Elías vino un carro de fuego, se lo llevó. Son dos personajes de la Biblia que no vieron la muerte, sino que Dios lo recogió. Así que yo quiero que veamos esto. Este varón dice que caminó con Dios. Vivía una manera justa, agradando a Dios. Y esto es lo que usted y yo podemos agradar a Dios, caminando conforme a su voluntad, caminando conforme a su palabra, caminando conforme a sus mandamientos, caminando conforme
conforme Dios nos ordena que andemos, que seamos un ejemplo, que seamos testimonio vivo del mismo Dios. Por eso dice que este personaje caminó con Dios. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 nos enseña la palabra también, que dice 11:5, dice la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es lo que nos enseña Enoc. Enoc fue un hombre que caminó con Dios y tuvo testimonio de que agradó a Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en nuestros días. Que haya un testimonio vivo de que usted y yo estamos agradando a Dios. Que la gente vea que usted y yo estamos caminando rectamente, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, viviendo una vida agradando a nuestro Dios. Para que usted y yo le agrademos, tenemos que caminar una vida recta delante de Él. Una vida que vaya conforme el conocimiento de la palabra. No conforme nuestro razonamiento, no conforme nuestros pasos, no conforme como nosotros nos plazca, sino que vayamos juntamente conforme la palabra. Así como dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue propuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. La palabra clave: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La pregunta es, de la manera que usted y yo caminamos, de la manera que usted y yo estamos sirviendo a Dios, ¿le estamos agradando? Es la interrogante. De la manera que usted y yo estamos viviendo la vida en Cristo hoy en nuestros días, ¿estamos agradando a Dios? Porque no agradó a Dios. Él no caminó de una manera que Dios se agradó, de la manera que no daba testimonio. Dios se agrada de nosotros. ¿Se sentirá agradado de nosotros de la manera que estamos caminando? Esa es la pregunta. Y esta es una manera de cómo agradar a Dios, teniendo un buen testimonio de que estamos caminando conforme su palabra y conforme sus mandamientos. En el libro de Proverbios capítulo 4 nos dice la palabra, Proverbios capítulo 4, hay otra manera que usted y yo podemos agradar a Dios. Proverbios 4 versículo 10 dice la palabra: oye, hijo mío, y recibe mis razones. No solamente nos está diciendo camina con Dios, una vida justa, da testimonio. Nos dice claramente, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Nos dice que seamos personas que escuchan, que estamos escuchando realmente lo que Dios nos está enseñando. Dice, oye, hijo mío, mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Queremos realmente años de vida? Usted y yo tenemos que vivir más bien una manera que vaya conforme el conocimiento y conforme la palabra de nuestro Dios. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, dice el predicador, y por veredas derechas te he hecho andar. En otras palabras, conocemos el camino está aquí. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted y yo conocemos el camino, y el camino es Cristo Jesús. El camino para la vida eterna es Jesucristo. Usted y yo sabemos el camino, dice el predicador, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Estamos encaminados por el camino de la verdad, por el camino de la palabra. Estamos caminando en este camino, dando testimonio como lo dio Enoc, agradando a nuestro Dios. O estamos caminando solamente a la deriva. No sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos. La pregunta dice, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Qué nos dice? Yo quiero agradar a Dios, yo tengo que guardar el consejo de la palabra,
Yo tengo que vivir rectamente delante de Dios. Yo tengo que caminar con Dios. Yo tengo que escuchar palabra de entendimiento, palabra de sabiduría que está aquí en este libro, en la palabra de Dios. Aquí está el conocimiento, aquí está la sabiduría que Dios quiere que usted y yo caminemos y andemos. Retén el consejo, dice, no lo dejes. Guárdalo, porque es tu vida. No entres por las veredas de los impíos. Usted y yo caminamos, pero el impío te dice, vente por aquí, vente por allá. Hay que ser sabios. Dios nos ha abierto camino, nos ha dado el entendimiento, nos ha dado veredas derechas, que dice el mismo predicador. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Dios nos ha enseñado el camino. Él nos ha dirigido. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Caminar por ese camino. Por ese camino anduvo Enoc, agradando a nuestro Dios, dándole testimonio de que estaba sirviendo a un Dios vivo. ¿Estamos dando testimonio nosotros? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Andamos por el camino que nos ha enseñado? Con sabiduría, con entendimiento, por las veredas derechas que nos ha hecho andar. Porque dice, no dejéis, no paséis por ellas. Apártate del camino de los malos. Déjalas y no pases por ellas. Apártate de ellas y pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Hay gente, hermanos, que quiere que usted y yo caigamos de la gracia de Dios. Hay gente que usted y yo que caigamos del lugar que estamos caminando, dando testimonio, dando luz, dando ejemplo. Hay gente, hermanos, que procura que usted y yo caigamos de esa gracia y de ese favor de Dios, porque no duermen ellos y lo han hecho mal. Pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Mas la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora. La senda del justo es como la luz de la aurora. Dios nos está llamando a caminar una vida justa, una vida que dé luz, una vida que dé fruto, una vida que dé testimonio, especialmente a aquel que nos rodea, aquel que no conoce de Dios, aquel que aún no ha conocido la palabra. Dios quiere que usted y yo seamos esa luz, que reflejemos, que demos luz a aquellos que andan en tinieblas, buscando el mal, buscándonos hacer tropezar de la verdad. Porque el enemigo, hermanos, no quiere que usted y yo lleguemos a la vida eterna. El enemigo no quiere que lleguemos a la presencia de Dios. A mí me entristece, hermanos, porque la situación que estamos viviendo, en vez de unirnos más, nos está separando. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué viene? No sé. ¿Qué va a hacer Dios? No sé. Pero Dios tiene que hacer algo, porque su muerte no puede quedar en balde. Él murió con un propósito. Él sabía que muchas almas iban a venir al conocimiento de Dios. Y hay muchas almas que se han acercado y hoy se han apartado. Por eso dice que la promesa de Dios, Él la retiene. Muchos la tienen por tardanza, creyendo que Él nunca viene. Pero sin embargo, Él va a venir en el tiempo menos esperado. Ahorita lo esperan todos, no va a llegar. Es cuando nadie lo espera, que dice como el ladrón en la noche. Si usted supiera que el ladrón viene a asaltar su casa, yo le garantizo que está con un garrote en la puerta o en la ventana esperando que asome la cabeza para darle un garrotazo. Si usted supiera cuándo iba a venir el ladrón, usted iba a estar listo. Pero dice la palabra, hermano, el ladrón no te avisa, ni te das cuenta. Está espiando, pasa días, semanas vigilando un lugar. Yo trabajaba en un lugar y había una persona que se puso en ese lugar que yo trabajaba afuera en el estacionamiento, que se desbarató el carro. Y estuvo allí tratando de componer por varios días. Y hasta que dio el golpe al negocio, robó, se fue, pero estuvo viendo cómo estaba toda la situación. Están vigilando, el ladrón está vigilando a ver cuándo la gente se va, cuándo está solo, cuándo no hay nadie para venir a asaltar. Cuando están desprevenidos. Bueno,
Así nos dice que será la venida del Señor. Cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Por eso es necesario que usted y yo aprendamos y sigamos caminando con Dios, porque el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué van a tropezar, pero sin embargo el camino de los rectos Dios nos ha enseñado por caminar por veredas derechas. Yo quiero que entendamos, Enoc vivió una vida conforme la voluntad de Dios, agradando a Dios y dando testimonio. Dios nos quiere que usted y yo andemos en luz, dando testimonio, buscando las cosas que a Él le agrada. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 6. 6:15 dice la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no sabemos, porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que los que si los sometéis a alguien como esclavo para obedecerla, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado de muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Quién somos ahora? ¿Dónde estábamos? ¿Y quién somos ahora? Siervos de la justicia. Hablo como humanos por vuestra humana debilidad. Así que para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Una persona, para agradar a Dios, tiene que caminar con Dios, tiene que vivir un camino recto, un camino de luz, pero también para buscar agradar a Dios tenemos que buscar nuestra propia santificación, vivir una vida santa que agrade a nuestro Dios, que nos dice el 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué tenemos que buscar? Una vida santa, una vida que agrade a nuestro Dios. Una vida santa solamente es una vida apartada del pecado, apartado de la maldad. Es lo que significa una vida santificada. Cuando usted y yo nos apartamos de todo lo que nos sirve, de toda la suciedad del mundo, de todo el pecado del mundo, cuando usted se aparta y no participa en las obras del enemigo, entonces usted está separado a vivir una vida santificada. Si realmente queremos agradar a Dios, no solamente caminando una vida justa, viviendo conforme a la luz de la palabra, dando testimonio, también me dice que tengo que estar separado del pecado. ¿Para qué? Para vivir una vida en santidad a Dios. Porque el mismo palabra nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dios dice también que Él viene a buscar una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga, algo preparado. Imagínense, ¿cuánto has visto cuando una pareja se casa? Llega la novia, hermano, con todo el vestido sucio. Ha llegado una novia, hermano, con todo el vestido arrugado, sucio. ¿Verdad que no? Se trata de ver lo mejor, lo más elegante, lo más presentable. Asimismo, nosotros como iglesia, Dios quiere lo mejor para Él. Una iglesia limpia, pura, santificada. Entonces, ¿de qué manera agradamos a Dios? Viviendo una vida realmente pura, una vida santificada, como dice aquí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene un cobro y el cobro es la muerte. Por eso usted y yo tenemos que buscar las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué son las cosas de arriba? Caminando
con Dios, viviendo a la luz, siendo un testimonio vivo, que reflejemos realmente lo que somos, viviendo una vida apartada del pecado, una vida santa que agrade a nuestro Dios. Esto es lo que Dios está buscando en nosotros. Es lo que Dios está demandando de nosotros, que vivamos una vida que le agrade. Una vida limpia, una vida pura. Queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Queremos que Dios responda. Nosotros también tenemos que responderle a Él, viviendo conforme a sus mandamientos, viviendo conforme a su palabra. Demandamos mucho de Dios, pero ¿cuántos realmente? Yo siempre le recuerdo al profeta, hermanos, Ezequías, en Segunda de Reyes, de Ezequías. Cuando este varón se encontraba enfermo, que viene el profeta y le dice, en Segunda de Reyes 20, le dice, entonces, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Le viene a decir el profeta a Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir, ya no vas a vivir. ¿Y qué le dice Ezequías? Entonces él movió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cómo Ezequías pudo postrarse, clamar y llorar a Dios para que viniera a sanarle, cuando él estaba viviendo una vida recta, una vida justa delante de Dios? Porque dice claramente, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria. Le dice a Dios, recuerda quién soy, recuerda cómo te he servido. He andado delante de ti, dice, con verdad, no en mentira, no en engaño, en verdad, con un corazón íntegro, y he hecho las cosas que te agradan. Entonces, hermanos, para que nuestra oración sea respondida, usted y yo tenemos que vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Una vida limpia, una vida pura, una vida recta, y que andemos en verdad, como dice Ezequías. He andado en verdad, con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró con gran lloro. Ezequías clamó, pidió, porque solamente estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y él tenía una necesidad. El profeta le dice, prepara tu casa porque vas a morir. Y él pudo decir, escúchame, he vivido como te agrada, agradándote a ti, una vida recta, con un corazón íntegro y caminando en verdad. Entonces, usted y yo, para que Dios responda a nuestra oración también, tenemos que vivir, caminar con Dios, vivir a la luz de la palabra, guardar nuestro testimonio, servirle en espíritu y en verdad, agradándole a Él, buscando las cosas de arriba, las cosas espirituales. ¿Para qué? Para que Dios honre nuestra fe, para que Dios conteste, para que Dios supla, para que Dios nos cuide, nos protege. Por eso dice la palabra, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios nos pide que seamos fieles hasta el final. Por eso nos está diciendo de qué manera podemos agradar a Dios, viviendo una vida santa, viviendo una vida que agrada a nuestro Dios. Si vemos ahí en el mismo Romanos capítulo 8, más adelante en el 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra área que tenemos que andar, no solamente en santidad, sino que andemos conforme también, vivir una vida en el Espíritu, no en la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vuestro cuerpo, es verdad. El cuerpo
en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, para que more en vosotros. Así que, hermanos, Dios quiere que caminemos con Dios. Dios quiere que andemos en luz conforme la palabra. Dios quiere que demos un buen testimonio. Dios quiere que andemos una vida santa, pero también nos dice que andemos en el Espíritu. La carne quiere lo del mundo, pero el Espíritu pide lo de Dios. Si nuestro espíritu gime por estar en la casa de Dios, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y si está el Espíritu de Dios, somos de Él. Cuando tu espíritu gime por estar ante la presencia de Dios. ¿Qué dijo el salmista? Él prefería 1000 veces estar en la casa de Dios que fuera de Él. El salmista deseaba estar dentro de la casa de Dios. ¿Cuánto nosotros deseamos estar dentro de la casa de Dios, cubiertos con la cobertura y la bendición de nuestro Dios? Porque el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, dice. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. ¿Dónde hay seguridad? En Dios. Él es nuestro protector. Por eso nos dice caminar, vivir, buscar la santidad, vivir conforme el Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. Mismo Jesús lo dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, el que nos enseña y nos guía cada día. Así que, hermanos, ¿de qué manera podemos agradar a nuestro Dios? Caminándole como anduvo Enoc, una vida justa, una vida recta, agradando a Dios, viviendo conforme a la palabra, el conocimiento, el camino que Dios nos ha enseñado, buscando una vida santa, santificada, viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La carne pide, como les digo, lo de la tierra, pero el Espíritu pide lo de Dios. ¿Dónde estamos caminando usted y yo? ¿Agradándole o agradándonos a nosotros mismos? Termino con esta cita de Gálatas 2:15, que dice: nosotros judíos de nacimiento, dice el apóstol Pablo, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y por las obras de la ley, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo voy por la ley, soy muerto, pero por la ley a fin de vivir en Dios. Yo creo que veamos el 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la palabra, hermanos, que dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo y usted tenemos que buscar cada día cómo agradar a Dios, buscando una vida santa, buscando una vida en el Espíritu, caminando con Dios, viviendo a la luz de la palabra, dando un buen testimonio, como lo hicieron todos estos personajes en la palabra. Que seamos luz y dar vida, para que un día usted y yo podamos decir, o el Señor nos diga más bien: cuán buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero usted y yo tenemos que buscar una manera de agradar a Dios. Y la manera es viviendo conforme su palabra,
una vida santa, una vida en el Espíritu, una vida a la luz de la palabra, como nos ha enseñado el camino, que ahí dice el predicador en el libro de Proverbios. Así que, hermanos, usted y yo tenemos que vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Si no vivimos una vida que agrade a nuestro Dios, hermanos, estamos perdidos. Yo solamente quiero dejarlos con estas porciones aquí. Claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que meditemos en estos versículos que hemos repasado, hermanos, que podamos meditar de qué manera estamos viviendo y si realmente estamos agradando a nuestro Dios, si realmente estamos viviendo conforme su palabra, conforme sus mandamientos, conforme a la luz de la palabra, dando testimonio, dando un ejemplo, hermanos, una vida justa, una vida santificada, una vida en el Espíritu, una vida sometida realmente al Señor. Yo solamente les invito, hermanos, vamos a buscar a Dios con todo el corazón, buscando la manera de agradarle a Él. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. Yo vengo delante de ti, Señor. Yo vengo buscando tu gracia, tu favor, tu misericordia. Yo vengo buscando, Señor, que usted venga a dirigir nuestros pasos. Yo vengo pidiendo, Señor, por este pueblo, Señor, que está aquí. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, tú conoces su petición, Padre. Yo solamente vengo intercediendo, Padre. Que tú vengas tocando, Señor, nuestras vidas. Que usted venga, Señor, siendo con cada uno de nosotros, Padre. Que podamos vivir una vida que te agrada, Señor. Que podamos vivir de una manera, Señor, que podamos agradarte a ti, Señor. Una vida, Señor, santificada. Una vida en el Espíritu. Una vida, Señor, agradándote a ti, Señor. En todo lo que hagamos, emprendamos. Dando testimonio, Señor. Siendo luz en medio de las tinieblas. Aquellas personas, Señor, que nos miran, Señor, que caminan, Señor. Te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a hacer luz en este momento, Padre. Usted conoce el corazón de cada uno y usted conoce nuestras vidas, Señor, de cómo estamos caminando, de cómo estamos moviendo. Ayúdanos, Dios, cada día, Señor. Dirige nuestros pasos y enséñanos, Dios, a caminar de una manera que te agrade a ti. Que podamos hacer tu voluntad, que podamos hacer lo mejor para ti, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Instructed the Israelites, King Yeshua, to march around Jericho, Lord. I decree that in the heavens, Father God, that your angel armies, Lord, that they march around this church, Heavenly Father, that they march, Heavenly Father, around our adversaries, Heavenly Father. Unfortunately, Heavenly Father, we have enemies, Heavenly Father, and it's just a fact, Lord, that Satan hates us, Heavenly Father. But right now I decree that you activate the powerful battering rams of heaven and smash him, Heavenly Father. We know he's a fallen angel and he's defeated. You defeated him. Better yet, you created him, Heavenly Father, as a beautiful angel. But I don't need to say this, but the idiot, the fool, rebelled against you, and now he's in the world of the dead, where he is doomed to go to hell and the lake of fire. So I decree
that even in a more ferocious nature than being struck down like lightning,